Mm, mm, mm. Cordial saludo. Mi nombre es Ángela Tatiana Meneses Espinosa y a continuación voy a hablar un poco sobre el sentido de la educación. Antes de ello, pues dejar un pequeño mensaje que es enseñar es aprender 2 veces. Para el 2009, el Ministerio de Educación Nacional, en este caso, durante los últimos 15 años, Colombia ha venido afianzando procesos para hacer que la primera infancia ocupe un lugar relevante en la agenda pública. En este caso, pues en el año 2009, el Ministerio de Educación Nacional, pues mediante la formulación de la política educativa para la primera infancia, abrió un camino para visibilizar y trazar acciones en busca de garantizar el derecho que tienen todos los niños y las niñas actualmente en este ministerio. Y se asume desarrollar la línea técnica de la educación inicial desde el marco de la atención integral como un derecho impostergable y como uno de los estructurantes de la atención integral, de acuerdo con lo previsto, es el marco de la Estrategia Nacional para la Atención Integral de la Primera Infancia, de 0 a siempre. En cuanto a la financiación, pues son múltiples y diversas, dependiendo de los distintos espacios culturales en los que se encuentran los niños y las niñas, según el proceso de transformación de esta noción, que se manifiestan en las prácticas de atención, cuidado, educación y sociedad. Y se acude a una memoria histórica que es importante porque permite pues reconocer tanto pues a los antecedentes que han puesto marca a la educación de la primera infancia, como a los que ayudan a ampliar el marco de la comprensión de las situaciones que se enfrentan en cuanto a las apuestas que plantean y los retos que se encargan actualmente y que posibilitan pues acciones y que tomen en cuenta también todos esos resultados en cuanto a lo social, cultural e histórico. También encontramos sobre pues, qué consiste la expresión de las instituciones que contribuyen a salvaguardar la salud de la población y de la sociedad. En este caso, pues, bueno, en este caso, pues obviamente sabemos que la expansión de las instituciones se encarga de la salud de los estudiantes y no solamente pues para ellos, sino también en cuanto a la población y a la sociedad. Como segundo, tenemos tratar la introducción en la escuela de la perseverancia o preservación de la higiene mediante el auge de la pericultura y la extensión de las campañas de mejoramiento de salud y alimentación infantil. Aquí también tiene que ver mucho sobre la vacunación y difusión de normas de higiene en la educación infantil. También, pues en el siglo XIX se inicia el funcionamiento de escuelas parvularios, kindergarten o jardines infantiles. En ello, pues también se tiene en cuenta otros antecedentes que marcan historia de la educación en la primera infancia en Colombia, en donde pues hacen referencia a la creación del Instituto Pedagógico, en este caso pues nacional en Bogotá en 1927, dirigido por la doctora Francisca Radke, creó, organizó pues dirigió la Escuela Montessori de Bogotá, donde se formaron las primeras maestras preescolares. También la presente de hospicios y asilos en el país. En este caso, pues se remota a la época de la colonia, en la cual los niños y las niñas abandonados o muy pobres que no podían ser atendidos exclusivamente en el hogar o espacio de la vida privada, ni educados por una familia como acostumbraban, estaban en estas instituciones, se acogían y se daban pues no oportunidades, pues sí, oportunidades a las personas en la cual pues tenían
tenían este pues inconveniente de pronto de no tener esta educación. Entonces aquí en este hospicio pues serían acogidos. También tenemos en el decreto 1276 del 1962, se reglamenta la creación de funcionamiento de 6 jardines infantiles, nacionales y populares de las principales ciudades del país. En este caso, pues el Ministerio de Educación Nacional, con el interés de garantizar el acceso a las clases menos favorecidas en la educación preescolar. Los jardines infantiles fueron una gran innovación educativa en los niños y niñas entre 3 y 6 años, ya que pues obviamente eso era a cargo de las madres al comienzo del siglo. Pasaba ahora a manos de maestras improvisadas o de verdaderos especialistas que se encargaban de fomentar este tipo de desarrollo en los niños. Se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de ICBF con el objetivo de proveer la protección de niños y procurar la estabilidad del bienestar familiar. También lo notamos. Poco a poco se iba mirando que cada vez iban saliendo más oportunidades para los niños y pues a partir de cierta edad pues así mismo se iba generando. La protección vinculada al trabajo social y la nutrición en los hogares comunitarios creados en el 1972. En este caso, es una modalidad de atención orientada a niños y niñas menores de 5 años de edad con el objetivo de brindarles atención en afecto, nutrición, salud, protección y desarrollo psicosocial y pues modalidades de atención que pues se generan en esos hogares. En el 1976, mediante el decreto 088, se reestructura el sistema educativo colombiano y se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional. En el 1976, mediante el decreto 088, se reestructura este sistema con el fin, pues también pues debido al artículo 4, en este caso pues sería el grado preescolar como primer nivel educativo, pues con el fin de pues asignar como una función dirigida a ese nivel educativo. En el 1984, cuando el Ministerio de Educación Nacional construye un plan de estudio para todos los niveles de áreas y modalidad del sistema educativo, en este momento pues plantea un objetivo en cuanto a la educación preescolar en las niñas y los niños entre los 4 y 6 años de edad. En este caso pues se habla del desarrollo integral, armónicamente en sus aspectos biológicos, sensomotor, cognitivo, socioafectivo y en particular la comunicación, la autonomía, la creatividad y con ello pues propiciar un prestamiento adecuado para un ingreso de educación básico. Pues en ese mismo año, en el 1984, después de varias pues discusiones y validaciones con distintos actores de la comunidad educativa, se publica el currículo de preescolar, niños de 4 a 6 años. Pues se plantea 4 formas de trabajo educativo. Pues A es trabajo comunitario, el otro es juego libre, el otro es unidad didáctica, el trabajo en grupo y además de las anteriores se definen las actividades básicas cotidianas. La construcción política de Colombia, la Constitución Política de Colombia, pues en cuanto a 1991, la Ley General de la Educación plantearon un marco político y normativo importante para la educación de la primera infancia desde el comienzo de la década del 2000. En el 2009, pues el Ministerio de Educación Nacional lanzó la política educativa para la primera infancia en el marco de una atención integral en la cual se propuso, en este caso, pues, en la cual, pues, en este caso garantiza el derecho que tienen todos los niños y niñas menores de 5 años y, pues, oferta que permita el acceso a educación inicial. Es una ley muy importante, ley 1295 del 2009, y también, pues, tener en cuenta que educar en la primera infancia significa pues proponer por parte de los distintos miembros de la sociedad
y pues son acciones conducentes a lograr inmersión de las nuevas generaciones en la cultura. Y en fin, pues esto hace a contribuir una estructuración como seres sociales, aprender a convivir, entre otras, que hace parte de las reglas y normas de la sociedad, teniendo en cuenta condiciones, el bienestar de los niños y las niñas. Obviamente permite esto una vida digna y en cuanto a la sociedad, también la relación en el sujeto que se desea formar. En esto pues aporta lo cultural, lo político y demás procesos que se requieran, pues se deben tener en cuenta. Esta es como tal la exposición y muchas gracias.